Estudiantes, cordial saludo. En este día entonces vamos a compartir la clase del primer tema que nos compete en estas 5 primeras semanas de estudio, que es funciones del lenguaje y las máximas de Paul Gris. Esto dentro de todo el currículum de la materia de habilidades comunicativas. Entonces, comencemos el tema. Nos planteamos para la clase entonces 3 objetivos principales, los cuales son comprender y analizar las 6 funciones del lenguaje propuestas por Roman Jacobson. Segundo objetivo, explorar el principio de cooperación y las 4 máximas conversacionales de Paul Gris. Y tercero, aplicar estos conceptos en situaciones comunicativas reales. Este último objetivo, en la aplicación de los conceptos tanto de las funciones del lenguaje de Roman Jacobson como las máximas de Paul Gris, se aplicarán en una actividad académica, como lo planteé en la primera clase, según la metodología de la materia o de las clases, que era la clase y los conceptos, digamos, asumidos dentro de la clase, aplicarlos de manera práctica en una actividad concreta. Esta obviamente estará también subida a la plataforma para que ustedes la trabajen. Bien, empecemos hablando de la importancia de entender las funciones del lenguaje y las máximas conversacionales de la comunicación efectiva. Este concepto es muy importante durante toda la clase porque digamos que es a lo que apuntamos cuando queremos exponer estas máximas de Paul Gris o las funciones del lenguaje de Jacobson, que es una comunicación efectiva. Entonces, la comunicación es un proceso importante, esencial en todas las interacciones humanas. ¿Por qué? Porque esta nos permite expresar pensamientos, compartir información, influir en otros o persuadir a otros, construir relaciones, ¿cierto? Entonces, para que este proceso del que estamos hablando, el proceso comunicacional y que sea una comunicación efectiva, es importante, fundamental, comprender entonces estas dos teorías que son las funciones del lenguaje y las máximas conversacionales de Paul Gris. ¿Por qué? Porque ambas teorías, digamos, nos ayudan a mejorar la claridad, la precisión y la eficacia del mensaje que queremos transmitir o que transmitimos. Entonces, primero, importancia de las funciones del lenguaje en la comunicación efectiva. Bien, entonces las funciones del lenguaje de Roman Jacobson explican los distintos propósitos. Aquí esa palabra es bien importante porque esta teoría de Jacobson apunta a los propósitos o a los objetivos de la comunicación por medio del uso del lenguaje. Entonces, cada vez que nosotros hablamos, ¿cierto? O escribimos o hacemos uso de la oralidad o de la escritura, estamos eligiendo palabras y estructuras que cumplen una función específica dentro de la comunicación. Entonces, comprender, entender estas funciones nos ayudan a comunicarnos de manera más efectiva y adaptarnos a diferentes situaciones comunicativas. Aquí hay un punto bien importante del que yo les quiero hablar, sobre todo que en el que hablamos acá. Cada vez que hablamos o escribimos, elegimos palabras o estructuras que cumplen una función específica. Más precisamente, por ejemplo, cuando nosotros escribimos, y sobre todo estamos escribiendo un texto formal o un texto académico, como el que ustedes van a escribir más adelante para la materia, o un correo electrónico formal dirigido a una persona importante o qué sé yo, usted cuando lo está escribiendo, usted está pensando, haciendo, digamos, el trabajo de pensar y escoger las palabras y la forma en cómo usted va a escribir y bailar todas las ideas de lo que usted quiere expresar ahí. Esto cuando escribimos. Lo mismo debemos hacer cuando hablamos, pero cuando hablamos normalmente no pasa esto, sobre todo cuando hablamos de manera coloquial. Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes mandan una nota de voz por WhatsApp, por ejemplo,
ustedes, digamos, la envían, esa nota de voz, una duración de, qué sé yo, 1 minuto, 40 segundos, el tiempo que sea. Hagan ustedes, estudiantes, digamos, el ensayo de, después de enviar la nota de voz, escúchense a ustedes mismos y empiecen a identificar la cantidad de errores e imprecisiones a la hora en la que usted comunica o transmite un mensaje. Por ejemplo, la cantidad de muletillas que usted utiliza, la cantidad de redundancia de palabras que usted también utiliza dentro de un mensaje. Precisamente allí, en el escoger las palabras que usamos al hablar o al escribir, es a donde apuntan estas dos teorías. Y es que nosotros lo hagamos con mayor estructura, con mayor precisión, con mayor coherencia, ¿cierto? Entonces, por eso quise poner o hacer este pequeño paréntesis acá en estas palabras que dije en este primer punto. ¿Qué beneficios? Los beneficios de conocer las funciones del lenguaje, estas de Roman Jakobson. Claridad en la expresión, entonces permite estructurar mejor los mensajes según la intención comunicativa. ¿Cómo estructura uno un mensaje? ¿Cómo la estructura que uno debería tener a la hora de argumentar y transmitir un mensaje? Digamos, plantearse en primer lugar una pequeña introducción y allí plantear la tesis que yo quiero defender, luego unos cuantos argumentos que defiendan la tesis y por último una conclusión. Así debería uno estructurar más o menos estructurar su discurso, tanto de manera oral como de manera escrita. Segundo, adecuación al contexto. Ayuda a elegir el tono y el estilo adecuados según la situación. Tercero, mejor interpretación de los mensajes. Facilita la comprensión de textos, discursos y conversaciones al reconocer la función principal del lenguaje utilizado. Tercero, el desarrollo de habilidades persuasivas, y esto está totalmente ligado al tema argumentativo. Entonces, al identificar la función, por ejemplo, apelativa, esa es una de las funciones del lenguaje que ahorita vamos a ver, la función apelativa o la función conativa, que es otra función del lenguaje de esta teoría de Jacobson, podemos mejorar nuestra capacidad de argumentación y por consiguiente de persuasión. ¿Por qué? Porque cuando yo argumento, estoy exponiendo una tesis y en la argumentación quiero convencer a quien me escucha o a quien me lee de la tesis que estoy exponiendo. Por eso el concepto de persuasión. Bien, tenemos la optimización del aprendizaje y la enseñanza. Entonces, eso sobre todo para nosotros los profesores, eh, ejemplo de esto, se puede usar lo que se denomina la función metalingüística. Eso es un término un poco técnico, pero esta función metalingüística se usa para explicar las reglas gramaticales y mejorar el aprendizaje del lenguaje. Ejemplo de una función metalingüística en el ejercicio docente. Cuando un profesor, está, por ejemplo, un profesor de inglés está explicando el verbo to be, ¿cierto? Y el verbo to be se empieza explicando diciendo que es un verbo irregular, que no se dice ni se escribe igual en el presente que en el pasado. Eso es una función metalingüística en esto que se denominan las funciones del lenguaje de Roman Jacobson. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo práctico que estamos viendo en pantalla. En un debate, por ejemplo, ahora que estamos en temporada electoral, donde los políticos están en debates, conquistando a los electores para que voten por ellos, ejemplo, en un debate se usa la función referencial para dar datos objetivos, cifras, por ejemplo. La función emotiva para expresar opiniones o la función apelativa para persuadir al público. Esto en cuanto al tema argumentativo. Entonces, si un orador, aquel que está dando un discurso, no entiende este tipo de funciones, su discurso podría ser confuso o poco convincente. Segundo, importancia entonces de las máximas conversacionales de Paul Gris en la comunicación efectiva. Mire que este concepto es recurrente en lo que llevamos de clase y lo seguiremos, digamos, enunciando. Este señor, Paul Gris, es un pensador, es un filósofo, y él propuso una tesis que denominó el principio de cooperación. Esta tesis, que se llama principio de cooperación, perdón, sostiene que en toda conversación las personas
que están allí metidas en la conversación, sean dos, tres, cuatro o más, colaboran de manera implícita para que el intercambio de información que se da dentro de estas personas que están conversando sea eficiente. Esto es muy importante, ¿cierto? Que aquellas personas que colaboran implícitamente dentro de una conversación, que ese intercambio de información dentro de la conversación sea eficiente. Entonces, para ello, para desmenuzar esta teoría del principio de cooperación, Paul Gris formuló cuatro máximas conversacionales, que son las siguientes. Máxima de cantidad, dar la información necesaria, ni más ni menos, es decir, precisión. Máxima de calidad, decir la verdad y evitar información falsa. Tercero, máxima de relevancia, mantenerse en el tema de la conversación. Y cuarto, máxima de modo, ser claro, ordenado y evitar ambigüedades. Estas son las cuatro máximas, aunque las vamos a desglosar ahora más adelante. Beneficios de aplicar estas máximas de Paul Gris. Entonces, evita malos entendidos. Cuando seguimos estas reglas o estas máximas que nos propone Paul Gris, nuestro mensaje es claro y comprensible. Fomenta la confianza en la comunicación. Si alguien constantemente da información falsa o irrelevante, su credibilidad disminuye. Mejora la eficacia comunicativa. Permite que las interacciones sean más fluidas y productivas, sin divagaciones o información innecesaria. Favorece la interacción social. La comunicación efectiva es clave en relaciones interpersonales, negociaciones y trabajos en equipo. Un ejemplo práctico entonces. En una reunión de trabajo, si alguien pregunta a qué hora es la presentación, una respuesta adecuada sería a las 3 p.m. Esta respuesta cumple con la máxima de cantidad, es decir, dar la respuesta precisa sin más información o menos información de la que se debe de otorgar. Sin embargo, si la respuesta es, por ejemplo, esta, bueno, primero almorzaré, luego haré algunas llamadas y después veremos, aquí hay una violación o una transgresión de la máxima de relevancia. La comunicación entonces aquí se vuelve inefectiva. Tercero, integremos ambas teorías, ambos conceptos, tanto las funciones del lenguaje de Roman Jakobson como las máximas de Paul Gris. Entonces, las funciones del lenguaje y las máximas de Paul Gris están estrechamente relacionadas, ya que ambas teorías buscan o tienen como objetivo mejorar la calidad de la comunicación. Ejemplo de esto, un discurso político. Vuelvo con el tema del discurso político que ahora que estamos tanto en este contexto de elecciones en nuestro país. Se usa la función apelativa para convencer al público, ¿cierto? Porque a través de la argumentación yo persuado al público que vote por mí. La máxima de calidad es fundamental para que el orador o aquel que está dando un discurso brinde información veraz y confiable. La máxima de relevancia ayuda a mantener el discurso centrado en los temas importantes. Entonces, si se violan o se transgreden las máximas de Paul Gris o no se identifican de manera correcta las funciones del lenguaje, el mensaje pierde eficacia, no hay una comunicación eficaz y puede generar confusión o puede generar desconfianza. Vamos entonces con la primera teoría, ya que a modo introductorio hablamos a modo grosso de cada una de ellas y cómo se relacionan y su importancia y sus beneficios. Entonces, primero, funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje propuestas por Roman Jakobson explican los diferentes propósitos que tiene la comunicación humana. Estas funciones que nos propone Jacobson dependen de los elementos de la comunicación. Miren, elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Si ustedes recuerdan por allá de pronto una clase de español cuando estaban en bachillerato, por allá, qué sé yo, no sé, en octavo bachillerato, les hablaron de esto, de los elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto.
La teoría de Jacobson, digamos que se vale de estos elementos para explicar sus funciones del lenguaje. Entonces, la primera, la función referencial o representativa. Esta se centra en el contexto, uno de los elementos de la comunicación. Su objetivo o su propósito es informar sobre una realidad de manera objetiva, puntual. Entonces, es común en textos científicos, noticias y descripciones. Entonces, vámonos, por ejemplo, a un texto científico, digamos, de pronto a un libro de biología o ciencias naturales de un estudiante de bachillerato. Y allí le están informando entonces que el agua, perdón, hierve normalmente a 100 grados centígrados. Esto es un dato objetivo, esto es un dato científico y esto cumple con la función referencial o representativa. Segundo, función emotiva o función expresiva. Esta se enfoca en el emisor, otro elemento de la comunicación. Entonces, se enfoca en el emisor y en la subjetividad del emisor. Expresa emociones, sentimientos u opiniones. Se encuentra en diarios personales, algunos todavía tendrán su diario personal y escribirán en él. Se encuentra en la literatura y se encuentra en discursos políticos. Ejemplo de ello, cuando, por ejemplo, una amiga que se va a ir a pasear para la costa le escribe a la otra amiga por WhatsApp esto: me siento muy emocionada por el viaje que voy a emprender mañana hacia San Andrés. Eso hace parte de la función emotiva o expresiva. Tercero, la función conativa o apelativa. Esta se dirige al receptor, otro elemento de la comunicación, y lo que busca es influir en su comportamiento. Esto aparece sobre todo en órdenes, en súplicas, aparece mucho en publicidad y en discursos persuasivos. Entonces, esto lo vimos mucho, sobre todo a fin del año pasado en el Black Friday, donde había abundante publicidad que nos trataba de convencer de comprar. Ejemplo de esto: compra ahora y obtén un descuento del 50% por Black Friday. Esto cumple con la función conativa o apelativa. La función fática. Esta función se centra ya en el canal de comunicación, ¿cierto? Su propósito es establecer, mantener o cerrar una comunicación. Esto se hace muy común o se evidencia comúnmente en saludos, en llamadas telefónicas y en conversaciones informales. Ejemplo de ello, cuando usted llama a alguien, por ejemplo, por WhatsApp. Recuerden que las llamadas por WhatsApp no siempre son muy fluidas por tema de datos o de internet, ¿cierto? O fluctuancia en el internet. Entonces, cuando tú dices, aló, ¿me escuchas? Ahí estás cumpliendo con la función fática, y es que tu propósito es sostener, mantener una comunicación con quien estás llamando a través de WhatsApp. La quinta función es la función metalingüística, es la que expliqué hace un momento, que normalmente la usamos los profesores. Se enfoca en el código. Entonces, para nosotros, ¿cuál sería el código? Nuestro código sería nuestro lenguaje o la lengua castellana o el español, y se usa para explicar reglas gramaticales o el significado de las palabras. Por ejemplo, ahorita di un ejemplo de una clase de inglés con el verbo to be, ¿cierto? Esto es común en los diccionarios y explicaciones lingüísticas. Ejemplo, ¿cierto? Yo lo hice con el verbo to be, pero aquí hay otro ejemplo. El verbo correr es irregular porque cambia su raíz en pasado. Miren, esto es una función metalingüística que un profe de español normalmente puede utilizar en su clase. Por último, la sexta función que nos propone Jacobson es la función poética o estética, y se centra en la forma del mensaje, la forma y su belleza, o en lo estético del mensaje. Es fundamental en la literatura, en la poesía y en la publicidad. Por ejemplo, en la poesía, si a alguien de ustedes le gusta la poesía, leer poemas, le recomiendo un libro muy importante dentro de la literatura universal y dentro de lo que es el modernismo en la literatura, y es el libro llamado Azul de Rubén Darío. Es un libro de poemas. Ahí encuentran ustedes por todo el libro la función poética o estética.
Esta se caracteriza por el uso de metáforas, de rimas, de figuras retóricas. Aquí les traigo un ejemplo de tantos que se pueden dar. Las estrellas titilan como joyas en el cielo nocturno. Aquí, digamos, se expresa el lenguaje de manera estético, de manera bello, para explicar cómo brillan las estrellas en la noche, simplemente que se hace de manera bella, poética o estética. Esta es la función entonces de la que estamos hablando. Vamos ahora con las máximas de Paul Gris. Recuerden, son cuatro, las enunciamos hace un momento. El filósofo del lenguaje Paul Gris entonces propuso el principio de cooperación que ya explica hace un momento, que establece lo siguiente, que los interlocutores de una comunicación o los interlocutores de una conversación influyen o actúan de manera implícita para que la comunicación sea efectiva y eficiente. Para esto entonces, este pensador formuló cuatro máximas conversacionales. Estas explican cómo se espera que la información sea transmitida en una conversación lógica y eficiente. Sobre todo, miren que aquí hay un concepto importante y es que estas máximas apuntan, digamos, a una comunicación que tenga una lógica, y que por consiguiente, pues cumpliendo esa lógica, sea eficiente. La primera, máxima de cantidad, dar la cantidad justa de información. Se debe proporcionar suficiente información sin omitir datos relevantes ni agregar detalles innecesarios. Aquí hay un ejemplo correcto y un ejemplo incorrecto. Ejemplo correcto. Pregunta: ¿a qué hora es la reunión? Respuesta: a las 3 p.m. Respuesta precisa, cumple con la máxima de cantidad. Ejemplo incorrecto. La reunión es a las 3 en la sala de conferencias y después tomaremos café. Demasiada información para una pregunta precisa y concreta. Aquí se explica la máxima de cantidad. Dos, la máxima de calidad, decir la verdad. Se espera entonces que la información sea veraz o verdadera y basada en pruebas o en evidencias. Ejemplo correcto: la Tierra gira alrededor del Sol. Es un hecho comprobable, ¿cierto? Tiene sustento. Ejemplo incorrecto: si alguien le dice, no sé, a un niño, por ejemplo, si te comes las semillas de la sandía, te va a crecer una planta en el estómago. Es una comunicación falsa porque no hay evidencia de esto. Chicos, y además que de decir la verdad como una máxima dentro de la teoría de Paul Gris, aunque esto no se diga aquí de manera explícita, está de manera implícita, y es que la máxima de calidad, decir siempre la verdad, basado en pruebas, en fundamentos, ¿cierto? En el fondo también es una función ética en la información. Aunque esto es un tema que veremos más adelante en otra clase, el tema ético es importante porque cada que yo comunico con veracidad, cumplo con la máxima de calidad y estoy siendo ético a la hora de comunicar. Y esto normalmente nosotros lo hacemos, aunque sea de manera desapercibida, a través del uso de las redes sociales. Como todo el tiempo estamos comunicando por redes sociales o por WhatsApp, ¿cierto? Comuniquemos con veracidad, comuniquemos con verdad y en el fondo comuniquemos con ética. Tercero, la máxima de relevancia, ser pertinente. Entonces, la información debe estar relacionada con el tema en cuestión, siempre relacionada con el tema en cuestión. Ejemplo correcto. Pregunta: ¿cómo estuvo la película? Respuesta: fue emocionante y bien dirigida. Una respuesta acorde a la pregunta o que tiene que ver con la pregunta formulada. Un ejemplo incorrecto. Pregunta: ¿cómo estuvo la película? Perdón. Respuesta: tengo mucha hambre. No tiene relación con la pregunta. Es decir, ¿qué tiene que ver la respuesta con la pregunta? Chicos, y esto, digámoslo, para cualquier tipo de situación. Por ejemplo, un examen de cualquier materia donde el profesor en el examen haga una pregunta concreta y precisa. Tú responde de manera concreta y precisa, sé pertinente. Que tu respuesta sea, tenga relación con la pregunta, ¿cierto? Algunos
les gusta mucho echar carreta en las preguntas, pero echan carretas porque no saben bien la respuesta. Entonces echan una cantidad de carreta que no tiene nada que ver con la pregunta formulada. Es un ejemplo de eso, simplemente para entender esta máxima de relevancia. Y la cuarta máxima que nos plantea Paul Gris es la máxima de modo. Ser claro y ser ordenado. Entonces, aquí sobre todo se debe evitar cualquier tipo de ambigüedad y confusión. Ejemplo correcto. Entrega el informe antes de las 5 p.m. Preciso y claro. Ejemplo incorrecto. En relación con el mismo ejemplo, si puedes, en algún momento de la tarde sería bueno que lo entregaras. Esto es poco claro. Les pongo otro ejemplo. Digamos que yo a ustedes les asigno la entrega de un trabajo en Teams, ¿cierto? Y usted me pregunta, profe, ¿para qué día y para qué hora se entrega el trabajo que usted pidió en Teams? Yo le digo, no, pues no sé, puede ser para la próxima semana, para la de más arriba, y la hora, pues no, usted mirará a la hora que usted pueda, qué sé yo. No le estoy dando una información, estoy siendo ambiguo, no estoy siendo claro de acuerdo a la pregunta que usted me está diciendo, porque usted me está preguntando por el día y por la fecha y por la hora. Yo tengo que dar respuesta a la fecha y a la hora en la cual usted debe entregar. Ahí aplicaríamos la máxima de modo. Importancia de aplicaciones entonces. Las máximas de Gris explican de qué manera o cómo los interlocutores dentro de una comunicación logran que ésta sea más efectiva. Sin embargo, en la vida normal, en la vida cotidiana, estas máximas se pueden violar de manera intencional. Sobre todo se usa para generar ironía, humor o manipulación. Aquí les traigo un ejemplo. Pregunta. Pongamos la situación de un examen en el que ustedes están presentando. Salen del examen y lo normal es que cuando los estudiantes salen del examen, le pregunten el uno al otro, hey, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo el examen? Entonces digamos que un estudiante le pregunta al otro después del examen, ¿cómo te fue en el examen? Y el otro le pregunta, bueno, el profe estuvo como muy creativo con las preguntas. Esto implica que el examen fue difícil, sin decirlo de manera directa. Y esto transgrede la máxima de calidad, por